Muy bien, mi amigo querido, vamos al texto bíblico para esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ese pues no está ahí por estar, tiene un sentido. Quiere decir, en resumen, justificados pues, resumiendo todo lo que he dicho hasta aquí, dice Pablo, justificados pues por la fe. Quiere decir que solo se puede ser justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas otras versiones de la Biblia no usan la palabra justificados, dicen reconciliados. Es la misma cosa y de eso se trata el mensaje de esta noche. Vamos a entender lo que quiere decir justificados. El profeta Jeremías escribió en sus días, anunciando la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, dijo, y en sus días, o sea, en los días del Mesías, Israel será salvo y estará seguro. Y este será su nombre, refiriéndose al Mesías, por el cual será conocido: Señor, justicia nuestra. O sea, para Jeremías, el Señor Jesucristo, el Mesías venidero, Él sería el Señor, nuestra justicia. O sea, en el concepto de Jeremías, la justicia no era un concepto abstracto. La justicia era la persona maravillosa de Jesús. Ahora, si nosotros estamos aquí, pecadores, sufriendo, luchando con las dificultades de la vida, nuestro carácter deformado, luchando con las tendencias de nuestro corazón, a veces hasta destruyendo nuestra familia, las personas que amamos. Y Jesús está aquí y Él es la justicia y nosotros estamos aquí. Si queremos ser justificados, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente acercarnos al Señor Jesucristo. O sea, siguiendo el temario de esta semana, ¿qué tendríamos que hacer? Conectarnos al Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando iniciamos el camino de regreso al Señor Jesucristo, al llegar a Jesucristo nos volvemos justificados. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia. Estamos conectados a la justicia, a Jesús, y ahora estamos justificados. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando llegamos a Él? En primer lugar, nos perdona todos nuestros pecados. Mientras tú estás aquí, estás atormentado por el peso de la culpa. Por eso, Pablo dice, justificados pues, para con Dios tenemos paz. Aquí no tienes paz. Aquí sí tienes paz. Aquí no puedes tener paz porque estás atormentado por el pecado, por tu historia, por tus errores. Porque ya dije la noche anterior, nosotros hemos nacido con vocación de obediencia. Es verdad que cuando el pecado entró, adquirimos la tendencia hacia la desobediencia. Pero en el fondo de nuestro ser todavía está la vocación de obediencia. Por lo tanto, cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos alejados de Dios, por más que querramos alegrarnos, ser felices, distraernos, buscar placeres, lo que querramos, alejados de Dios, esa vocación de obediencia interior que el pecado no ha logrado anular, clama. Y eso es lo que nos crea el complejo de culpa, de culpabilidad. Nos sentimos perdidos, nos sentimos indignos, sentimos que no merecemos. Y cuando sucede alguna cosa de malo en nuestra vida, inmediatamente pensamos, es porque hice esto, porque Dios me está castigando. No tenemos paz. Pero ahora viene Pablo y dice, pero si tú regresas a Jesucristo, si tú te devuelves a Jesús, si tú te conectas a Jesús, entonces eres justificado. Y lo primero que Jesucristo te da cuando llegas a Él es el perdón de tus pecados. Te dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Ya no tienes que vivir atormentado. ¿Por qué? Porque has ido al Señor Jesucristo. Y Él no te perdonó simplemente diciendo, bueno, ya te perdono, sino que Él murió en la cruz del Calvario por ti. La paga del pecado es la muerte. Nosotros nos alejamos de Dios, pecamos, merecíamos morir,
Pero el Señor Jesucristo dejó todo en el cielo, vino a este mundo, murió por nosotros y ahora Él nos entrega su vida, nos perdona, pero no solo nos perdona, al mismo tiempo nos limpia de toda maldad, nos regenera, nos restaura. Y en la medida que tú convivas con Jesús, que no te separes de Jesús, que vivas conectado con Jesús, pues tu carácter va a ser siendo transformado lentamente, poco a poco. Esto no es asunto de un día. En un momento el Señor te convierte. La conversión es la mudanza de ruta. Estabas yendo hacia la muerte, ahora estás caminando hacia la vida. Ya estás en Cristo, perdonado, pero ahora Él te va a reconstruir, te va a reedificar, te va a restaurar, va a curar tus heridas, va a ir moldeando tu carácter, porque tu carácter estaba deformado lejos de Dios. Entonces, aquí tienes paz con Dios. Aquí, separado de Dios, tienes lo contrario de la paz. ¿Y qué cosa es lo contrario de la paz? El miedo, el temor. Cuando nosotros nos separamos de Jesús, el diablo más o menos pensó así: lo primero que voy a hacer en el corazón de este hombre que se ha separado de Dios es colocar miedo. Porque colocando miedo en su corazón ya no necesito hacer nada. El miedo solo lo va a destruir. Y lo que más el enemigo quiere es destruirte, verte arruinado. Entonces el diablo dice así: le voy a colocar miedo en el corazón. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, y el Señor vino a visitarlos al jardín del Edén, ellos se escondieron. Y cuando el Señor les llamó: ¿por qué están escondidos ahí? ¿Qué dijo Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Miedo? Hasta antes del pecado no existía el miedo. El corazón de Adán y de Eva estaban llenos de paz. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo, la fuente de la paz. Pero ahora se separaron de Dios, estaban con miedo. Miedo, lo contrario de la paz. Y el miedo fue colocado por el diablo en el corazón del ser humano para arruinar su vida. Tú sabes que los hombres más machistas son los más miedosos. Tú sabes, los que más gritan son los más miedosos. Los más soberbios y orgullosos son los más miedosos. Esto es psicológico. Y todo ese grito, esa prepotencia, todo es una manifestación psicológica para esconder sus temores, para esconder sus miedos. Porque el que verdaderamente tiene paz en su corazón no tiene miedo de reconocer que se ha equivocado, no tiene miedo de pedir perdón, no tiene miedo de humillarse cuando hay que humillarse, no tiene miedo de aceptar la opinión de los otros. Pero cuando un hombre es terco, ahí dueño de sus opiniones, no acepta las opiniones de los otros, es porque en el fondo esconde miedo, y la mejor manera de defenderse el miedo es esa aparente prepotencia. Los hombres no pueden ser felices con miedo. El miedo paraliza, el miedo te amputa, el miedo te quita las oportunidades de ser un hombre realizado. Hay mucha gente que no puede realizar sus sueños, sus proyectos, porque está dominada por el miedo. Gente que estudia. Cuando llega el momento del examen y le entregan el examen, el miedo se apodera de su corazón y no se acuerda de nada de lo que estudió. Gente que en la vida cristiana, mucha gente que quiere: no, voy a cumplir, voy a obedecer, voy a guardar, no puedo salirme para aquí ni para allá. Tiene tanto miedo de pecar que acaba pecando. Lo primero que necesitamos en la vida para ser felices, para vivir una vida victoriosa, es la paz en el corazón. Pero la única manera de obtener paz en el corazón es cuando nos conectamos a Jesús. Por eso el título de esta noche, para el mensaje de esta noche, sería: conectados con Jesús, tenemos paz. Ya no tenemos miedo. El miedo desaparece. Y ahora yo te voy a mostrar en este momento cómo el miedo es el causador de la grande cantidad de problemas que nosotros cargamos en la vida. Voy a llevarte a los tiempos del Señor Jesucristo. Una noche en el mar de Galilea,
Jesús estaba ahí con sus discípulos. Quiere decir, Jesús había mandado a sus discípulos al otro lado del mar. Él se quedó en esta orilla. Los discípulos estaban ahí en medio del mar y comenzó la tormenta. Una tormenta terrible, oscuridad, vientos contrarios, relámpagos, truenos. Ahora, los discípulos no eran gente endeble que se iba a asustar por una tormenta. No, ellos eran marineros, hombres forjados a la orilla del mar, pescadores con mucha experiencia. Entonces ellos no se atemorizaron. Ellos comenzaron a sacar el agua, porque el agua entraba al barco y parece que el barco se iba a hundir y ellos sacaban el agua del barco. El agua entraba, ellos sacaban el agua del barco. Seguía entrando, sacaban el agua del barco. Pero las horas fueron pasando. Cuando ellos entraron a atravesar el mar, debería ser más o menos a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, la lluvia comenzó, la tormenta comenzó. Ellos luchando con la tormenta, tratando de sacar el agua. 1 de la mañana, 2 de la mañana, y por más experientes marineros que fueran, pues allá por las 4 de la mañana ya estaban cansados, ya estaban agotados. ¿Y por qué yo digo las 4 de la mañana? Porque el texto bíblico dice que Jesús apareció para ayudarlos allá en la cuarta vigilia. Los judíos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y si Jesús apareció para ayudar a sus discípulos en la cuarta vigilia, entonces debe haber aparecido entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y yo me atrevería a decir, debe haber aparecido allá por las 5, 5 y media de la mañana. Pero, pastor, ¿por qué? Es por un simple motivo. ¿Sabes cuál es el momento más oscuro de la noche? Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche, pero no es verdad. Si quieres saber cuál es el momento más oscuro de la noche, vete un día al campo, pasa la noche ahí y te vas a dar cuenta que la noche está llena de tinieblas, es oscura. Pero el momento más oscuro es unos 10, 15 minutos antes de que el sol del nuevo día salga. O sea, en la cuarta vigilia. ¿Y por qué Jesús apareció a esa hora para sus discípulos? Porque Jesús siempre aparece en la cuarta vigilia. O sea, desde el punto de vista humano, ya no sabes qué hacer. Miras para aquí, no hay solución, para allá no hay solución, no hay salida. Y llegas a la conclusión, como los discípulos, comienzas a llorar, a desesperarte. Ay, Señor, estoy perdido, ya no tengo salida, no tengo solución. Para ti, desde el punto de vista humano, no hay salida, no hay solución. Pero en ese momento aparece el Señor Jesucristo. A veces yo me pregunto, ¿por qué Dios permite que lleguemos al extremo de nuestras fuerzas? ¿Sabes? Porque nosotros mismos, cuando tenemos un poco de fuerzas, tratamos de resolver el problema con nuestras propias manos. ¿Para qué Dios? ¿Nos acordamos de Dios cuando ya no sabemos qué hacer? Yo he encontrado mucha gente a lo largo de mi vida, gente que negaba a Dios, no quería saber nada de Dios, no aceptaba a Dios, pero en el momento del dolor, de la muerte, del cáncer, el momento de la crisis financiera, ahí levantaron los ojos, ay Dios mío, por favor. Y qué maravilloso es Dios, querido, porque si Dios fuera un ser humano, cuando tú en el momento ya de la desgracia le dices, oh Dios mío, Él te diría, si Él fuera hombre, te diría, ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, te acordaste de mí. Pero el Señor Jesús nunca te va a decir eso. Tú puedes ir a Él como estás, derrotado, fracasado. ¿Por qué no le entregas la vida a Jesús ahora que eres joven, lleno de vida, lleno de fuerza? Mi padre entregó su vida a Jesús ya para morir. Y en la hora de su bautismo, Él me abrazó y me dijo, hijo, ¿por qué no le entregué mi vida a Jesús cuando era joven? Cuando podía hacer tanta cosa para Él. Y yo le dije, no te preocupes, papá, Dios ya te perdonó. Pero cuando salía del agua y yo lo veía que lo llevaban, me quedé pensando en mi corazón, realmente, papá, tú eras un hombre tan hábil, lleno de tantos dones. ¿Cuántas cosas podrías haber hecho por Dios? Nunca quisiste. ¿Por qué tuviste que esperar hasta este momento? Entonces, si tú eres joven, toma tu decisión.
Pero si como mi padre tomas tu decisión cuando ya no puedes hacer nada, ¿tú crees que Dios te va a decir, ahora que ya estás muriendo, me entregas tu vida? ¿Por qué no me entregaste cuando tenías 20 años? No, Jesús nunca va a hacer eso. Así que si tienes 20 años, entrégale la vida. Si tienes 50 años, entrégale la vida. Y si estás a la orilla de la muerte, entrégale la vida, porque tú eres precioso para Jesús, Él te ama. Y Jesús apareció en la medianoche de la vida, en el momento de más oscuridad de la vida de sus discípulos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con justificados? Pues por la fe tenemos paz. Ahora te voy a explicar. Cuando los discípulos vieron a Jesús, porque Jesús no aparece como tú quieres. A veces nosotros en el momento de la desesperación tenemos una idea, imaginamos, Jesús podría aparecer en forma de un empleo ya que estoy desempleado. Jesús podría aparecer en forma de dinero ya que estoy endeudado. Jesús podría aparecer en forma de salud ya que estoy enfermo. Pero Jesús no aparece siempre como tú quieres. Él aparece como Él, en su infinita sabiduría, sabe que debe aparecer. Y esa noche apareció para la vista de los discípulos como un fantasma, andando encima de las aguas del mar. ¿Cómo lo esperaban ellos? Tal vez, yo no sé, trayendo la figura para nuestros días en un helicóptero, tal vez en una lancha, tal vez en un barco a motor, yo no sé. Ahora, yo sé que ellos jamás lo esperaron como andando por encima del mar. Tanto así que se asustaron y comenzaron a gritar, es un fantasma, es un fantasma. Mira cómo deben haber racionalizado los discípulos. Estaban desesperados, ahogándose el agua, entrando la tormenta ahí. Claman al Señor, oh Señor, ayúdanos, Señor, ¿dónde estás? Y en lugar de aparecer Jesús para ayudarlos, aparece un fantasma. Y ellos se asustan más. Es un fantasma, es un fantasma. Entonces viene la palabra del Maestro, que les dice, soy yo, no tengáis miedo. Soy yo, no tengáis miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Lo contrario de la paz. ¿Y por qué los discípulos en ese momento estaban con el corazón lleno de miedo? Porque estaban separados de Jesús. Porque Jesús se había quedado al otro lado del lago y ellos estaban en alta mar solos y el miedo se apoderó de su corazón. Y siempre que tú te alejas del Señor Jesucristo, tu corazón se va a llenar de miedo. Pero cuando tú te acerques a Jesucristo, tu corazón se va a llenar de paz. Cuando tú te alejes, se va a llenar de miedo. En ese momento el corazón de ellos estaba lleno de miedo. Ellos tal vez pensarían que su problema era la oscuridad, que su problema era la tempestad, que su problema eran las olas gigantescas, los vientos contrarios, el agua que estaba entrando al barco. Eso es lo que ellos pensaban. Así como tú tal vez en este momento pienses que tu problema es la droga que está destruyendo la vida de tu hijo, o que tu problema es tu esposa cuyo carácter es terrible y está fomentando la división del hogar, o que tu problema es el carácter terrible de tu esposo, que es agresivo, o que tu problema es la falta de empleo, o la crisis financiera, o el COVID, la pandemia, que yo no sé. A veces nosotros confundimos las cosas. ¿Cuál es mi problema? Pero no nos damos cuenta que el verdadero problema está dentro de nuestro corazón. Y Jesús le dijo, soy yo, no tengáis miedo. En otras palabras, cuando Jesús apareció, colocó la mano en el corazón de ellos y arrancó el miedo. Y en lugar, ahora colocó su paz, porque ahora Jesús estaba con ellos. Colocó su paz, porque justificados pues para con Dios, reconciliados con Dios, tenemos paz. Ahora el corazón de ellos ya no tenía miedo, ahora tenía paz. Y cuando el corazón de ellos fue inundado por la paz, mira lo que Pedro hizo. El cobarde Pedro, el miedoso, temeroso Pedro, que un minuto antes estaba, ay, me voy a morir, ay, ¿dónde estará Jesús? Ay, todos me abandonaron, ay, ya no tengo salida. Ese Pedro, con su corazón lleno de miedo, estaba pensando así, pero cuando Jesús llegó y extirpó el miedo de su corazón y colocó la paz, ahora él se levanta como un gigante. Y le dice, Señor, déjame ir hasta ti. Y Jesús le dice, ven. Pero ¿cómo ven?
saca el pie del barco, pisa el agua. Pero Señor, me voy a ahogar. Pisa el agua. Solo que ahora el corazón de Pedro ya no tenía miedo, tenía paz. Y cuando tu corazón tiene paz, eres capaz de hacer cualquier maravilla. Y Pedro sacó el pie del barco, después el otro comenzó a andar por encima del mar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Es posible que un ser humano pueda andar por encima del agua? No, no es posible. En otras palabras, cuando el miedo salió del corazón de Pedro y cuando entró la paz, él fue capaz de hacer una cosa imposible. Oh, querido, si tú le entregas a la vida a Jesús, si tú te reconcilias con Jesús, si tú te conectas con Jesús, lo primero que Él va a hacer es sacar el miedo de tu corazón y darte paz. Por eso Pablo dice, reconciliados, justificados pues, para con Dios tenemos paz. Y tú con paz serás capaz de conseguir empleo, de encontrar empleo, cuando no hay empleo para nadie. ¿Acaso Pedro no caminó por el agua cuando nadie puede caminar por el agua? Tú, con paz en tu corazón, serás capaz de ayudar a tu hijo que se está ahogando en las drogas. Serás capaz de reconstruir tu matrimonio que se está haciendo pedazos. Pero tú con paz, ahora tú con miedo en tu corazón, no podrás hacer nada. Pero yo quiero pensar en otro pensamiento, quiero meditar en otro pensamiento del Señor Jesucristo registrado en Juan 14, 27. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero después Él explica, dice, pero yo no doy mi paz como el mundo la da. No tengáis miedo. Yo no doy mi paz como el mundo la da. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Es que la paz que Él te ofrece no es lo que el mundo conoce por paz. Y ahora te voy a explicar. ¿Qué cosa es paz para los seres humanos? Ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ausencia de pelea. Eso es paz. Pero mira, hay una paseata en favor de la paz, en favor del medio ambiente, en favor del que se pare la guerra. Y la gente sale a la paseata con pancartas y gritan. Esa misma gente que proclama paz está quebrando vidrios, está tirando piedras. Pero ¿qué paz quieren? Muchos de esos que están proclamando paz en la calle llegan a la casa y golpean a la esposa, golpean a los hijos. Muchos de esos que proclaman la paz llegan a la casa y no pueden dormir porque no tienen paz en su corazón. A eso es lo que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no te doy mi paz como el mundo te da. Mi paz comienza no con una paseata afuera, mi paz comienza en tu corazón. Tú comienzas a dormir tranquilo porque no debes nada a nadie. Ya no eres atormentado por tu pecado, estás libre del peso de la culpa. Es verdad que tienes una historia grotesca, una historia negra, una historia de la cual te arrepientes, una historia que no puedes rehacer, ya está hecho. Pero lo que pasó, pasó. Yo estaba hablando un día con un guerrillero que había matado mucha gente y él entregó su vida a Cristo y él llorando decía, pero pastor, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el recuerdo de la vida pasada que viví? Tanta sangre que derramé, ¿qué hago? Y llorando él me decía, yo no merezco perdón. Yo he hecho mucho mal. Jesús murió por todos, pero por mí no. Yo no merezco perdón. Pero yo te digo esta noche una cosa, querido. Ni tú ni yo merecemos perdón. El perdón no es por merecimiento, es por gracia. Y para que entiendas la palabra gracia, vamos a relacionar con otra palabra de la misma raíz, la palabra gratis. ¿Qué cosa es una cosa gratuita? Una cosa por la que no pagas. Cuando alguien te da un regalo gratuito, no pagas, no haces nada, es tuyo. Ni siquiera lo tienes que recibir, pero lo colocan a tu lado, es tuyo, gratis.
La salvación es por gracia. El perdón es por gracia. La paz es un regalo que Dios te da por gracia. No pagas nada, no mereces. Por lo tanto, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas vivido como hayas vivido, no estés pensando que porque has hecho mal no mereces, porque realmente no mereces. Pero es que el perdón y la gracia y la paz no son por merecimiento, es porque Dios te ama y te ama como eres. No trates de fingir, no trates de disfrazarte, no trates de buscar una máscara de hombre bueno, de mujer bueno para venir a Jesucristo. Él te ama, Él te acepta como eres. Lo único que tienes que reconocer es, Señor, soy un pecador, yo no puedo remediar mi pasado, yo te necesito, yo vengo a ti para que tú me ayudes. Reconcíliate con Dios, reconéctate con Dios, arrepiéntete, ven al Señor Jesucristo y entonces el primer regalo que Jesús te da es la paz. Y entonces cuando tienes paz en tu corazón no tienes miedo de nada. Que venga lo que venga, que vengan las luchas, dificultades, porque te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando decides seguir a Jesús, van a aparecer muchos enemigos tuyos que tú no sabían que eran enemigos. Va a aparecer gente querida que te va a decir cosas terribles, que te va a hacer llorar tal vez por la decisión de seguir a Jesucristo, que te va a decir que eres un tonto, que te estás dejando engañar, que esa cosa de Jesús, que no te ayuda en nada, que no te lleva para ningún lado bueno. Pero tú no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de paz, porque el primer regalo que Jesucristo te dio fue la paz. Y con paz tú vas a enfrentar las dificultades de la vida. Yo tengo en mis manos la historia de Luciano. Luciano conoció a una chica de la iglesia. Se enamoró de ella. Pero mientras se desarrollaba el relacionamiento, él se dio cuenta que él no era el primero en la vida de la esposa, de la novia. Él no era el primero. Todo hombre quiere ser el primero en la vida de la chica con quien se va a casar. Pero él no era el primero, él era el segundo. ¿Quiere decir que ella amaba a otra persona más que a él? Sí, ella amaba a Dios más que a él. Y eso lo dejaba a él con ciúmes, con celos. Porque decía, ¿cómo es? Yo tengo que ser el primero. Pero con el tiempo, él se fue dando cuenta que el amor puro de la esposa, el amor limpio de la esposa, el amor noble de la esposa, era consecuencia de su amor por Cristo. Porque te digo una cosa, si Jesús es la fuente del amor, cuanto más te acerques de Jesús, más amor va a haber en tu corazón para dar a la persona amada, llámese papá, mamá, hijo, esposo, esposa. Y él fue entendiendo eso, que en lugar de luchar contra Dios, él tendría que entregarse al Señor Jesús para tener la capacidad de amor que la novia tenía. Y él se entregó a Jesús. Pero comenzó a estudiar la Biblia. Y yo siempre digo que la Biblia es un libro peligroso en cierto sentido. ¿Peligroso por qué? Porque, querido, si quieres vivir en la santa ignorancia, yo no sé cuán santa es la ignorancia, pero si quieres vivir como el avestruz con la cabeza enterrada en la tierra, ajeno a la realidad de la vida, pues no estudies la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro revolucionario. A medida que tú vas leyendo la Biblia, te confrontas con verdades de las cuales no te puedes escapar. ¿Qué vas a hacer? Encontraste aquí la verdad bíblica, ¿qué vas a hacer? Cierras la Biblia y dices, no creo más, o niegas, o no aceptas. Pero el Espíritu de Dios, ya te dije, la palabra de Dios es como la espada de dos filos. Y el Espíritu usa la palabra para trabajar en tu corazón, hasta que finalmente no sabes qué hacer. O endureces completamente tu corazón a Dios y ahí estás perdido. O entonces oyes la voz del Espíritu que a través de la palabra trabaja en tu corazón. Y eso es lo que pasó con Luciano. Él fue estudiando y aceptando las verdades y llegó a la verdad del sábado. Y hay mucha gente que tropieza con la verdad del sábado. Porque todo es maravilloso, todo es lindo, oh, como Jesús me ama, la gracia, la fe. Pero cuando llega el sábado hay mucha gente que se asusta.
O entonces hay mucha gente que comienza a inventar algunos argumentos, como por ejemplo, no, el sábado fue para los judíos. ¿Cómo para los judíos? Si el primer sábado lo estableció Dios en el jardín del Edén y en ese tiempo no existían judíos. Los judíos vinieron a existir muchos años después. No, porque el sábado es de la ley de Dios que ya fue clavada en la cruz. Pero ¿cómo es eso? Si cuando en el jardín del Edén Dios estableció el sábado, no había la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20 que fue entregada en Sinaí. El sábado está ahí en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Lucas 4:16 dice, cuando en esta tierra Él estaba, se dirigía a la sinagoga los sábados conforme era su costumbre. Él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y él en cierta ocasión dijo, estoy dándoles ejemplo para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. No hay cómo. Y Luciano se confrontó con la verdad del sábado y decidió guardar el sábado. Pero no es fácil guardar el sábado porque muchos patrones no te van a dar el sábado libre. Yo conozco hermanos que tienen tiendas, que tienen así negocios y a veces el sábado es el día de más venta y ellos cierran el sábado porque quieren guardar la orden del Señor. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios los bendice, porque Dios nunca deja a un hijo obediente desamparado. Un viernes en la tarde, el patrón reunió a todos los empleados, entre ellos estaba Luciano, y dijo, mañana los quiero a todos ustedes aquí a las 8 de la mañana. Y ese era el primer sábado que Luciano iba a guardar. Y él dio un paso frente y le dijo, patrón, con todo respeto, yo no vendré. Si es que mañana todos tienen que estar y si de eso depende el empleo, yo me demito. Usted puede despedirme porque yo no voy a venir mañana. Entonces el patrón le preguntó, ¿y por qué no vas a venir tú? Y él dijo, porque en la palabra de Dios yo he descubierto que el sábado es el día del Señor y yo mañana iré a la iglesia. ¿Y sabes lo que el patrón le dijo? Él estaba preparado ya para ser despedido y toda la gente mirándolo con expectativa, porque él dijo esto delante de los compañeros. El patrón le dijo, Luciano, mañana ve a tu iglesia, pero el lunes vuelve aquí trayendo la bendición de Dios. Y ya pasaron años y Luciano es un trabajador ejemplar, un hombre de confianza en la empresa. Y un hombre fiel al Señor Jesús guardando el sábado. Porque cuando tú te dispones a obedecer al Señor, a seguir al Señor, Él no te abandona, no te deja desamparado. Él cuidará tu familia, te cuidará a ti, realizará tus sueños. David un día dijo, ya he sido joven, ahora estoy viejo. Pero nunca a lo largo de mi vida he visto un justo desamparado o sus hijos mendigando pan. Un justo. ¿Y quién es justo? Aquel que es justificado. ¿Y quién es justificado? Aquel que se conecta con Jesús, la fuente de la justicia. Tú eres precioso para Dios. Oh, mi querido amigo, cómo Dios te ama. Entiende, Dios te ama. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No importa cómo estés viviendo, ven a Jesús. No importa en qué pecado estás hundido, arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo y ven a Él. Deja que Él te cure, deja que Él seque tus heridas, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Expresa tu deseo, manifiesta tu deseo, tu decisión de bautizarte este sábado o de empezar a estudiar la Biblia, pero entrégate a Jesús. No postergues más este momento solemne.
rolling it in the deep. You have my heart inside in your hand and you play it to the beat. Even if I have nothing, oh, haters hate cause I've got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Even if I have nothing at all, haters hate cause I got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Blah, blah, blah. This beat can be polite if need be, but now I'm unleashing my artillery. It says no, I've been holding back, you see. Sacrifice myself, let others be free. Haters gonna hate, it's your new title. Before me you bow, don't try to rival. Don't compare yourself, I'm wrong, surpass you for years, for seasons, for weeks. It's true, oh no, cutting karma cycle. Your world's motive's no longer viable. Two-faced, you like ice to my face. Behind my back, you're a disgrace. Your thoughts pitiful and frightening. Tasted success, now you're enlightening. Think you're a god after dessert. Sorry, I'm not that naive or hurt. I know what's fake and what's real. Could have had it all, rolling it in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling it in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not she, action show my drive. But for no problem can't survive. On the first place trophy I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect, I got reborn. Breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory is truly mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret. Shining like with me, another night on big success leads the way. Rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. Get lost in my mistakes. Can't I think of anything better? There'd be a way to stop reliving thing that can't be changed. Forget what's once and reset. Memories can be the only part of me that be changed. Just let me be free. Let's fly by, don't name once. Now could I've known any better? There has to way to stop living thing that can't be changed. How do I forget my worst moments and reset? These memories can't be the only part of me. So let me be free. Just let me be free. Just let me be free. Choices fly by, don't mean they once. So now could I have known any better? That I can change it now, just stop and make them go away. Just don't want them to stay. How do I forget my worst moments and reset? These memories can be
I could have been braver, times when I could have been a savior.